¿Cuándo un argumento es válido? Sabemos, ¿cierto?, que los argumentos deben ser válidos, pero no todos lo son. Hay ocasiones en que los interlocutores o alguno de ellos puede incurrir en un error de los principales que existe a la hora de desarrollar un texto argumentativo, que es caer en una falacia argumentativa o argumento falso. Estos argumentos se presentan como tal, pero su validez es muy débil o nula y estas personas incurren en una descalificación o en el engaño, entregando información falsa para poder respaldar su argumento. En concreto, este tipo de actitudes vienen a dañar el proceso argumentativo, puesto que es relevante y es muy importante que tengamos la capacidad de identificar un argumento, una base, una garantía y un respaldo que sean realmente información efectiva, que apoya nuestra tesis, que sean válidos para que pueda tener todo nuestro texto argumentativo la validez que requiere y esté a la altura de la situación y la circunstancia. Revisemos ahora algunas falacias en las que incurren escritores de textos argumentativos. Autoridad. En el ejercicio de la argumentación es muy usual que nosotros acudamos a investigar autoridades o eminencias, expertos en un tema para reforzar nuestras ideas. Sin embargo, se suele incurrir en este tipo de falacia cuando acudimos a una autoridad que no está relacionada con el tema que estamos desarrollando. Por ejemplo, Colombia resolverá la guerra civil desde las negociaciones pacíficas, afirmó el director técnico de la selección colombiana. Si se fijan, el director técnico de una selección de fútbol no tiene las credenciales ni las competencias necesarias para hablar sobre la resolución de una guerra civil, porque su ámbito de expertise es el fútbol. Por lo tanto, aquí yo debo acudir a una autoridad relacionada con la resolución de la guerra civil para que sea veraz mi argumento y no caer en esta falacia. Generalización. Ante la investigación de una postura a partir de varios expertos para poder reforzar nuestros argumentos, es importante que especifiquemos a quiénes estamos citando, a cuáles expertos estamos citando de manera detallada y específica, porque de lo contrario caemos en la generalización de decir, por ejemplo, todos los estudiosos o todos los científicos de la rama de la botánica dicen o afirman que. No puedo señalar a todos, no puedo generalizar, debo especificar a quienes realmente estudié e investigué. Ataque directo. Esta falacia busca descalificar u ofender a mi contraparte con enunciados que son inconsecuentes frente a lo que estamos defendiendo, que no tienen relación con lo que estamos hablando, porque busca descalificar a la persona para de esta manera desviar la comprobación de mi argumento hacia la ofensa que dije. Por ejemplo, decir, no estás autorizado para hablar sobre el cuidado de los niños porque tú no tienes hijos. Eso es un ataque directo. No tiene relaciones, no es un argumento válido para decir que esta persona no está autorizada para hablar sobre el cuidado de niños, puesto que no tiene relación una cosa con la otra. Apelar a la misericordia. Esto es cuando yo intento persuadir a mi interlocutor con razones que pretenden conmoverlo, pero que no tienen relación ni son un argumento válido para lo que estoy diciendo, para respaldar mi tesis o mi solicitud. Por ejemplo, necesito de su ayuda para pasar esta asignatura porque si la repruebo mis papás no van a pagarme el próximo semestre. Aquí apelo a conmover al profesor o profesora para aprobar la asignatura, pero no lo estoy haciendo con razones válidas, sino que estoy cayendo en una falacia. Apelar al temor. En este caso, las razones o argumentos son reemplazados por una amenaza para convencer. Y un ejemplo muy común es decir, si no te portas bien este año, el viejito Pascuero no te traerá ningún regalo. Eso es apelar al temor. Apelar a la popularidad. Aquí intentamos validar una postura, una premisa a partir del apoyo popular que pueda tener la persona. Por ejemplo, decir que el candidato del Partido Rojo lidera las encuestas. Seguro será un gran presidente. Lidera las encuestas, claro, porque es el candidato más popular,
pero eso no significa que será un gran presidente. No tiene relación el argumento con la tesis. Causa falsa. Esta falacia ocurre cuando las razones que estamos ocupando para defender la tesis no comprueban el argumento. Sí utiliza o tiene una relación circunstancial que lo que hace es generar una confusión. Por ejemplo, decir el trabajo es salud, entonces que los enfermos trabajen. Confunde probablemente porque está utilizando dos palabras propias del vocabulario de la rama de la salud, como salud o enfermos, y lo está asociando al trabajo, pero en realidad no tiene relación el argumento con la tesis que se está planteando. Falsa analogía. Aquí se presenta una analogía incorrecta. Nosotros hacemos una analogía cuando comparamos dos situaciones que tienen características en general similares y una me permite explicar la otra. Pero en la falsa analogía ocurre que la comparación que se realiza toma características erróneas para poder argumentar la tesis. Por ejemplo, decir que los homosexuales están enfermos. Y aquí viene la analogía o la comparación. Pues así como tú no decides ser un cocodrilo, tampoco puedes decidir ser un hombre o una mujer. Este argumento es falaz, es una analogía falsa porque efectivamente está haciendo una comparación. Los seres humanos no podemos decidir si ser un cocodrilo o no. Tampoco nosotros podemos decidir si nacemos de género femenino o género masculino. Pero esta comparación o esta analogía no tiene ninguna relación con la premisa de los homosexuales están enfermos y tampoco viene a validar su tesis, por lo tanto es un argumento completamente falaz y la tesis cae. Ambigüedad ocurre o surge cuando la redacción de la tesis o del argumento es descuidado o busca realizar un sensacionalismo. Entonces, en el fondo lo que provoca es confusión en el lector. Por ejemplo, decir, accidente fatal en una plaza de la ciudad. Mueren 2 personas y un boliviano. En el fondo, si se fijan, la primera parte es muy sensacionalista, habla de un accidente fatal, pero después la redacción es muy descuidada porque dice mueren 2 personas y un boliviano. El boliviano también es una persona, por lo tanto, aquí se confunde el lector y se cae en una ambigüedad. Ignorancia. La ignorancia plantea un razonamiento que parece ser válido, pero que realmente oculta una carencia de conocimientos por parte de quien lo presenta y esto hace que sea incomprobable lo que está planteando. Por ejemplo, decir, Dios existe porque nadie ha podido demostrar que no existe. Ese argumento realmente es incomprobable. Nadie puede comprobar ni lo uno ni lo otro. Por lo tanto, se cae en esta falacia de la ignorancia. Regla general por caso particular. Esta falacia ocurre cuando yo trato de aplicar una regla general, como dice su nombre, a un caso particular que no se ajusta a esta regla general. Por ejemplo, decir, todas las aves tienen plumas. El pingüino no tiene, por lo tanto, no es un ave. Este argumento está aplicando la regla general de que todas las aves tienen plumas y solamente por eso, al carecer el pingüino de ellas, asume que el pingüino no es un ave, pero es un argumento falaz, pues todos sabemos que el pingüino sí es un ave. ¿Se fijan?